Bienvenidos al canal. Si no me conoces, mi nombre es Verónica. Hoy vamos a hacer el unboxing de una yogurtera. Me preguntarán, ¿y para qué la yogurtera? Para hacer los extractos. Gracias a Mila, que me recomendó conseguir una yogurtera para poder hacer muchos más extractos, controlar mucho mejor la temperatura, ya la tenemos. Yo les cuento la verdad. Tuve una y como no hacía mucho yogur, mi esposo me la vendió. Así que bueno, tuve que comprarme otra. Básicamente el precio suele estar entre 30 y 32 euros. Esta fue la que conseguí. Todavía no la he abierto, pero vi que tiene una capacidad de 160 mililitros. Así que es importante, si ustedes quieren adquirir una yogurtera, que tenga capacidad suficiente para poder extraer bastantes principios activos. Si quisieran extraer compuestos en aceite para saponificación en frío, no les va a servir porque se necesitan bastantes mililitros. Entonces la capacidad es reducida, pero para jabones de glicerina o tónicos o pequeñas preparaciones, sí. Voy a mostrárselas. La pueden comprar en cualquier tienda de electrodomésticos. Es bastante amplia. Es importante hacer los extractos todos juntos para aprovechar la luz. Si ustedes lo hacen a gas, como lo hago yo, tienen que controlar muchísimo la temperatura, aproximadamente unos 40-45 grados Celsius, porque si no van a destruir los principios activos, van a poner la preparación y no va a haber nada. Es muy importante para extraer los principios activos controlar la temperatura. Si no quieren, porque a veces hay personas que lo prefieren de una forma más natural, se extraen muchísimos principios activos dejándolo macerar mínimo 15 días, 2 semanas. Tienen que tener la constancia de todos los días agitar el frasco y conservarlo muchísimo tanto de la luz como del calor. La yogurtera para mí es una bendición porque, bueno, aceleramos el proceso. 160 mililitros al final es un tamaño prácticamente normal de yogur. Estos eran los recipientes que yo tenía anteriormente. Pueden ir juntando frascos porque no es necesario que lo hagan en estos, pero a medida que van haciendo, si lo quieren conservar en estos, pueden poner otro tipo de frascos que entren en la yogurtera. Les voy a mostrar en donde vamos a poner nuestros extractos y el calor que produce la base ya los va a macerar. Tienen que dejarlo bastante tiempo, igual 3-4 horas, pero no es lo mismo utilizar el gas y tener que estar controlando que no se va por el agua, y si uno necesita la hornalla, pues tiene las maceraciones, entonces es ideal, va a gastar un poquito de luz. Pero bueno, es la opción que hay. Lo importante es que esto va a controlar la temperatura. Ustedes lo pueden dejar mínimo 4 horas, 3 horas, 4 horas, y también lo pueden dejar toda la noche macerando, que por calor, como es un calor constante, no va a haber ningún inconveniente, no se va a estropear. Siempre cuando lo maceren con un método de aceleración, déjenlo macerar a método convencional por un día. Yo lo que hago es, una vez lo saco, lo dejo macerar normalmente un día hasta que lo filtro, a veces 2, 3 días. Todavía tengo de la semana pasada, por ejemplo, que hice el extracto de piña, no lo he filtrado, o sea, de que yo le hice baño María. Estuvo 3-4 horas y todavía lo tengo una semana más macerando normal porque no he tenido tiempo para filtrarlo. No pasa nada, no hay ningún inconveniente. Siempre controlen, como son preparaciones que tienen agua, que no tengan hongos, ni bacterias, ni levaduras. Pero la glicerina suele conservar muy bien, eso no va a haber ningún problema. Siempre me están preguntando en qué momento se pone el conservante. Yo lo suelo poner una vez filtrado. Otras personas lo ponen antes de filtrar. Yo estuve mirando. A mí me parece mejor ponerlo una vez se filtra. ¿Qué tipo?
de maceraciones podemos hacer en la yogurtera. Podemos hacer extractos hidroglicerinados, podemos hacer extractos oleosos, podemos hacer extractos en alcohol, que serían las tinturas, que no son aptos para jabón. Solamente les he enseñado en el canal de jabones una tintura de laurel, que es para las varices. Seguramente la vuelva a poner aquí en este canal, que esto es un poquito más de cosmética en general, no tanto de jabones. Y también pueden hacer maceraciones en vinagre. Tampoco ni el alcohol ni el vinagre sirve para hacer jabones. Sí sirven para hacer tónicos, ya sean faciales o capilares. Ya en unos días voy a subir un tónico para cabello graso, en donde voy a macerar en vinagre y ya les voy a enseñar cómo vamos a macerarlo en la yogurtera. Si no tienen yogurtera y les interesa y de repente me miran de un país en donde es más difícil adquirirla, este tipo de máquinas suele tener una ingeniería bastante sencilla y no suelen dar fallos, la pueden comprar de segunda mano. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, voy a hacer yogur y al final no hacen nunca, como me pasó a mí, y la vendí. La vendí nueva prácticamente. Pero bueno, ahora para los extractos, igual algún día hago yogur, pero para los extractos sí le voy a sacar muchísimo más partido. Como les comentaba, los extractos en vinagre suelen ser tónicos, por ejemplo, capilares, suelen ser bastante astringentes. Yo lo voy a hacer para cabello graso, en donde voy a combinar lo que es romero, ortiga, manzanilla para cabellos rubios, porque lo voy a hacer para mi hija. La manzanilla la pueden omitir en vinagre de manzana. Así que pueden ir adquiriendo esos insumos, esos aditivos para hacer un extracto. Este tipo de extractos que vamos a hacer aquí no van a ser con fines comerciales. Por eso vamos a hacer poca cantidad, porque tiene un tiempo de caducidad. Pero sí sirve para hacerlo ustedes para las preparaciones. Lo van a tener que conservar en nevera, por ejemplo. Pero en realidad no tengo fórmulas de momento de ese tipo de preparaciones con fines comerciales. Pueden hacerlo por encargo, pero ya saben, una semanita y algo es lo que va a durar el extracto. Así que estos vasitos son ideales para hacer poquita cantidad. Como les comentaba, ¿qué tipo de extractos podemos hacer aquí controlando la temperatura? Todos los hidroglicerinados. Vamos a sacar muchísimas propiedades. Para jabones de glicerina, oleatos, porque vamos a poner a macerar muy poca cantidad. Si quisieran hacer jabones saponificados en donde pueden macerar 1 litro, no va a entrar aquí. Entonces van a tener que utilizar o el baño María o el método normal tradicional, que es el normal, el del calor del ambiente. Algunos se pueden macerar al calor. O sea, a mí no me gusta mucho al sol, porque ahí me parece que pueden haber muchas más bacterias que si uno lo macera normal. Cuando yo lo macero a nivel normal, lo dejo en la cocina, en la mesa de la cocina, lo suelo tapar con un repasador o lo puedo poner en un lugar oscuro. Por ejemplo, cuando macero los aceites, yo tengo una caja de plástico, porque los aceites a veces puede quedar alguna gotita por fuera. Entonces, si lo ponemos en algún sitio, puede mancharnos porque es aceite y también si se nos cae, pues es un desastre. Entonces, debajo de la mesa tengo una caja de plástico en donde pongo todos los aceites y lo tapo. No tiene ningún tipo de luz. Y así se pueden macerar tranquilamente los oleatos para los jabones saponificados. Me preguntan, para el saponificado, ¿se puede utilizar el hidroglicerinado? Ustedes lo pueden utilizar, lo que pasa es que ya van a ver que levanta muchísima temperatura la mezcla. Si nosotros tenemos que macerarlo controlando la temperatura a 40, 45 grados, porque si no, vamos a sacar los principios activos. Cuando estamos haciendo el proceso de saponificación, puede alcanzar nuestra mezcla a 80, 90 grados. Entonces, si lo ponemos, vamos a terminar con todos los principios activos. Entonces yo no lo recomiendo. Sí lo podemos agregar porque va a ser un líquido, pero
a nivel cosmético no va a haber ninguna propiedad. Entonces, para eso es mucho mejor sacar los principios activos en aceite. Entonces ahí lo podemos hacer sin problema. Lo que tengan en cuenta, el aceite no va a extraer todos los principios activos. Tampoco el agua y la glicerina va a extraer todos los principios activos. Así que es un punto a favor también para los jabones de glicerina. Por eso me gustan muchísimo para el rostro. Porque podemos trabajar con extractos hidroglicerinados. Pueden ofrecerles a los clientes soluciones naturales con realmente principios activos, ya sea de la planta, de flores, de raíces, de muchísimas cosas, de muchísimos aditivos que podemos introducir. Que con el saponificado tenemos que jugar mucho más con aceites. Así que bueno, hasta aquí las novedades. Si pueden adquirir una yogurtera, que no es obligatorio para nada. De hecho, yo llevo 1 año y medio de canal y la he tenido recién ahora, o sea, no es obligatorio, se puede hacer sin ningún problema. Lo que si ustedes quieren controlar mejor la temperatura, asegurarse que los principios activos se extraen correctamente, porque lo quieren para fines comerciales, sería lo ideal. Pero bueno, ustedes ya ven si lo consiguen o no. Ya les digo, yo estuve 1 año y medio con el canal. Antes, sin canal, teniendo la yogurtera en casa, no se me había ocurrido. Así que muchísimas gracias, Mila, por la idea. Todavía no la he probado, pero sí la ha probado muchísima gente y me dice que extrae perfecto. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque la preparación va a cambiar de color. Si van a extraer, por ejemplo, té verde, que lo voy a hacer en los próximos días, el hidroglicerinado va a quedar verde. Entonces ustedes ya se dan cuenta que extrae. Si la temperatura que va dando la yogurtera es la correcta, la adecuada, no van a tener ningún problema de que está funcionando correctamente y extrae bien. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. No se pierdan que voy a hacer el tónico capilar para cabellos grasos con vinagre. Así aprovechamos nuestra yogurtera y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.